Muy bien, chicos, la clase de ayer quedamos en que quedamos justamente en la definición de la dislalia. La dislalia en sí se define de acuerdo a lo que plantea Celada en el año 1996 como la imposibilidad permanente que presenta un niño o un adulto de producir un fonema ya cuando por edad ya debiese hacerlo, es decir, ya debiera haberlo adquirido, ¿no es cierto? Ahí es donde ustedes deben revisar la tabla fonética de adquisición que revisamos y que debían complementar con el artículo chileno de Pilar Vivar y Hernán León, ¿ya? Y que, como se explica aquí, además acá vemos que el niño, ¿no es cierto?, nunca antes ha podido decir ese sonido, ¿ya? A diferencia de como lo que hablábamos cuando hablamos del proceso fonológico, esto es algo fluctuante, ¿no es cierto? Los procesos fonológicos fluctúan, a veces sí, a veces no, a veces lo cambia por un sonido, a veces por otro. En este caso, en el fondo el niño o siempre lo reemplaza por el mismo sonido o nunca lo dice. Ahora, en cuanto al pronóstico, en general es un pronóstico favorable el que podemos dar frente a una dislalia y en general se recomienda una intervención temprana considerando que esto puede afectar al niño en su desarrollo psicoafectivo y también en su desempeño escolar. Sabemos que los niños cuando son muy pequeños en general buscan maneras, a partir sobre todo de la etapa escolar, de fijarse un poco en los compañeros, ¿no es cierto? Y esto puede ser algo que para un niño puede ser motivo de bullying, para un niño puede ser motivo también de sentirse un poco acomplejado, ¿verdad? Entonces es importante hacerle un tratamiento tempranamente, además de las consecuencias que podría tener posteriormente. La clasificación de las dislalias, dependiendo más o menos de los autores, pero en general se hablan de, dependiendo de la cantidad de fonemas, si uno solo, una dislalia simple, si es más de uno, son múltiples. Otro dato importante, cuando nosotros nos enfrentamos a una alteración fonética, es decir, articulatoria, nosotros vamos a darnos cuenta que si hacemos repetir al niño sonidos o palabras, en general él no va a mejorar frente a la repetición. Si yo le entrego nuevamente, le pido al niño que después de mí repita una palabra, por ejemplo, pelota, y él antes me dijo pedota, lo más probable es que si yo solo vuelvo a repetir, frente a un problema fonético, el niño lo vuelve a repetir con el mismo error. A diferencia que cuando se trata de un problema fonológico, estas alteraciones, como les dije en un principio, no son constantes y cuando nosotros les pedimos que repitan, ellos probablemente pueden decirlo mejor o decirlo bien incluso. A lo mejor frente a la palabra pelota, puede que el niño diga pedota, si yo le pido que lo repita de nuevo, o diga pelota, efectivamente lo diga bien. Ese es en el caso de una alteración fonológica, ¿ya? Ahora, también se habla de la dislalia evolutiva o fisiológica. Siempre que hablemos de algo fisiológico es porque está dentro de lo esperado. Por lo tanto, esto se trata de cuando un niño, la dislalia evolutiva o fisiológica, cuando un niño no es capaz de decir ciertas palabras, ciertos sonidos, ¿no es cierto?, pero que eso está dentro de su edad, ¿ya? Para nosotros poder determinar si la ausencia de un fonema en un niño es parte de su desarrollo normal, nos hace en realidad conocer cuál es el desarrollo típico de un niño a nivel fonético. De lo contrario, yo no podría juzgar si ese niño está dentro de lo esperado o efectivamente tiene algún retraso a nivel fonético o alteración. También existe la dislalia funcional, que es la más común, que acá tenemos varias características. Por una parte, sabemos que no tiene que haber un daño ni neurológico ni un daño orgánico en la estructura fonoarticulatoria y, como les digo, tampoco en una patología neurológica identificable de fondo. Se caracteriza por presentar errores de producción del habla, ¿no es cierto? Debe estar adecuada su agudeza auditiva y sus habilidades intelectuales también deben estar indemnes, ¿ya? Son puntos de los que yo debo cerciorar antes de diagnosticar una dislalia funcional. Por lo tanto, ¿a qué se refiere? Cuando un niño no tiene ciertos sonidos, ciertos fonemas adquiridos, cuando sí debiera haberlos adquirido. Por otra parte está la dislalia audiógena, que justamente es consecuencia de una deficiencia a nivel auditivo. Como no escucha bien el niño, ¿no es cierto?, efectivamente no va a poder hablar bien o articular bien los sonidos.
¿Qué cosa nosotros debemos fijarnos en un niño que nos pueden hacer pensar que él tiene una dislalia audiógena? Una de ellas, por ejemplo, cuando el niño detectamos que tiene falta de atención, cuando el niño tiende a estirarse la oreja o se queja de dolor, cuando el niño presenta ciertos errores articulatorios que son característicos, como cuando se ven afectados el sonido o fonema la, y también la presencia del ceseo. ¿Ya? En estos casos, generalmente son los sonidos fricativos los que se ven bastante más alterados. También, ¿de qué manera va a afectar el habla del niño? ¿Qué tan ininteligible va a ser la repercusión a nivel, de esta patología auditiva que hay detrás? Va a depender del grado, el tipo y el momento en que aparece esta sordera. Claramente, cuando es un grado más severo, ¿no es cierto?, probablemente, y sobre todo si en edades tempranas, nosotros vamos a ver que el niño se ve mucho más afectado, versus un niño que el grado de afectación es más leve, ¿no es cierto?, o un niño que ya adquirió gran parte de su desarrollo o de su repertorio fonético. También Perelló comenta dentro de algunos de sus libros que la deficiente respiración nasal debido a adenoides también es una de las principales causas que puede llevar a provocar hipoacusia y a lo cual nosotros también debemos estar atentos. Dentro también de las clasificaciones tenemos las dislalias orgánicas, ¿ya? Y esto se debe a causas físicas conocidas o a ciertas disfunciones neurológicas. Dentro de las dislalias orgánicas también están las alteraciones auditivas y en algunos casos nos vamos a encontrar con niños que presentan ambas características, es decir, déficit funcionales y déficit orgánicos. En general, ¿cómo se evalúa la dislalia? Algunas de las pautas que se usan en niños hasta más o menos 6-7 años es el test de articulación a la repetición o conocido como TAR. También la otra versión reducida del mismo, que es el TAS o test de articulación simplificado. También muestras de lenguaje y la repetición inmediata, ya sea con palabras que nosotros seleccionemos, que no estén a lo mejor dentro de este TAR o dentro de este TAS, y a diferencia de las alteraciones fonológicas, no se evalúa en base a la repetición diferida, sino repetición inmediata. Es decir, en este TAR yo voy a decir, por ejemplo, repite sapo, y el niño repite inmediatamente sapo. Yo le digo después, por ejemplo, repite sopa, y el niño inmediatamente repite sopa. Yo les voy a dejar disponible después en plataforma Educa el TAR para que puedan revisarlo. Y lo vamos a comentar en clases. Tratamiento de las dislalias, enfoques de tratamiento. Acá nos vamos a encontrar primero con la versión tradicional, que es la planteada por Van Ripper en el año 78 y que hasta el día de hoy la verdad es una de las que prevalece, que es el enfoque sensorio-perceptual o enfoque motor. Acá principalmente se basa en entrenar sensorialmente la discriminación auditiva antes ya de la producción del sonido propiamente tal o en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Generalmente se compara y se hace consciente al niño de las producciones correctas versus cuando se articula de manera incorrecta. ¿Ya? Es como uno de los primeros pasos. Cuando está bien dicho el sonido y cuando está mal dicho, que en el fondo acá queremos mostrarle, ¿no es cierto?, es como la meta por alcanzar y cómo actualmente lo está diciendo. ¿Ya? Ahora, la secuencia de tratamiento tradicional cuenta con los siguientes pasos. La primera, entrenamiento de la discriminación auditiva verbal, ¿ya? En donde nosotros logramos que el niño se dé cuenta de cuál es el error. Luego, lograr posicionamiento fonético de articuladores. Por ejemplo, si es una L, le decimos, ¿no es cierto?, que abra la boca, suba la punta de la lengua a los alvéolos. Le mostramos dónde están los alvéolos, le podemos tocar con algo, un palito, algo, le señalamos, y todo esto generalmente se hace frente a un espejo. Luego le pedimos que produzca el sonido de forma aislada, es decir,
logramos que suba su lengua, que la posicione donde corresponde y el niño emite el sonido en forma aislada. Luego se produce el sonido en sílabas, pero sin sentido. Yo puedo hacer la, lo, lu. Generalmente lo primero después de hacerlo en forma aislada es con la vocal acompañado de cada vocal. La, lo, lu, le, li. Luego, producción del sonido en posición inicial, medial y final de la palabra, es decir, trabajamos primero con palabras en posición inicial, lápiz, lentes, lechuga, luego en posición medial, pelota, chaleco, posición final, palo, cola, ¿qué más? Chile, ¿ya? Después podemos aumentar también la cantidad de sílabas. Producción del sonido en frases y oraciones. Y ahí la idea es que el niño vaya generalizando. Buscamos generalmente que el niño repita, no sé, palabras que intencionalmente tengan más el sonido L. Por ejemplo, Lalo fue a comprar la pelota donde Lulú, por ejemplo, ¿ya? Y la producción del sonido en habla conversacional finalmente para generalizarlo y lograr que el niño lo utilice en todos los contextos donde él se encuentra. Ahora, dentro de esto no podemos olvidar que hay ciertas estrategias que se deben utilizar y dentro de las estrategias sugeridas para la intervención fonética está la imitación y las señales multisensoriales, es decir, con apoyo visual, apoyo táctil, ¿no es cierto? Y la imitación que en el fondo el modelo se lo damos nosotros. La motor kinésica, que es del año, proviene de hace bastantes años, pero actualmente ha tenido ha aparecido nuevamente con un modelo que ahí les voy a contar. Ellos hacen énfasis en el desarrollo de los correctos patrones de movimiento, ¿ya? Acá, a diferencia del otro modelo, en el fondo requiere que el clínico manipule los articuladores para facilitar la producción. Y está basado en el presunto de que es posible establecer patrones de retroalimentación positiva, kinestésica, es decir, asociadas al movimiento, y táctil. Como les dije, se manipulan directamente los articuladores del niño y el usuario es ayudado a reconocer y luego producir los movimientos del habla. En este sentido, la terapia que está bien en boga actualmente es el prompt, ¿ya? Difícil de explicar acá, pero yo les voy a dejar unos videos que luego quiero que los revisen, se los voy a dejar disponible en Educa para que puedan revisarlo y los vamos a comentar en la próxima clase. Eso, nosotros, en realidad, chicos, el prompt, a diferencia de la primera terapia que les planteé, que es bastante aplicable por cualquiera de nosotros, en el fondo cualquier fonoaudiólogo, para aplicar el prompt, la gente debe capacitarse, y eso generalmente lo cobran en cursos y capacitaciones que se realizan durante el transcurso del año, y generalmente se hacen harto en Santiago, ¿ya? Pero son cursos que se generan, difícilmente se alcanzan a ver dentro del pregrado, ¿ya? Acá la unidad básica dentro de esta visión del prompt está el sonido aislado y luego se introducen y establecen los patrones para la producción de las palabras y oraciones, pero inicialmente se trabaja con el sonido aislado, lo van a ver en los videos, ¿ya? Como les dije, se trabaja con el uso de señales táctiles, ¿ya? Kinestésicas, movimiento, y propioceptivas, ¿ya? Que el sujeto se haga consciente de dónde está posicionado su cuerpo o las partes que participan dentro de la articulación para facilitar los mapas motores para la producción del sonido, es decir, que el sujeto se haga estos como tipo esquemas, por decirlo de alguna manera, de dónde se posicionan las partes o sus articuladores para producir ciertos sonidos o para lograr que ciertos sonidos resulten mejor. Ahí están los dos videos que yo se los voy a subir. Y por último, quisiera agregar que es importante recordar que las praxias bucolinguofaciales no verbales aisladas, ya en general son técnicas que
en donde, porque en general hace hartos años ya que se ha enfatizado la importancia de aplicar tratamientos que sean basados en la evidencia. Y la evidencia en relación a las praxias bucolingofaciales no verbales, está claro que son técnicas que no se usan para el habla y que en el fondo pretenden influir en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, pero la evidencia, la verdad, es que las deja bastante mal paradas, porque han planteado, por ejemplo, un estudio que del año 2004 y el del 2006, de estos autores que allí aparecen, han puesto en duda ya la efectividad de estas praxias, planteando que involucran movimientos aislados de los EFAs que no son utilizados al momento de producir un sonido del habla. Y un poco el otro día parece que alcancé a comentar algo dentro de la clase, y es que, por ejemplo, nosotros para decir un sonido no tenemos, o emitir algún sonido de nuestra habla, en realidad no tenemos que, por ejemplo, ni sacar la lengua fuera de la boca, ni tampoco inflar las mejillas, ni intentar tocar la nariz con nuestra lengua. Entonces no tiene ninguna utilidad. Otros estudios también en que ellos quisieron, bueno, se comprobó que efectivamente en las praxias bucolingofaciales aumentan el tono muscular, ¿ya? Pero esto no mejoraría la producción del sonido del habla. Nuevamente queda claro que no es necesario trabajar las praxias bucolingofaciales. Y en un estudio que se hizo el año 2006, ya se llegó a los siguientes resultados. Ellos aplicaron praxias no verbales a nivel de lengua y a nivel de labios. Hicieron cuenta que cuando se trabajaba el tono de la lengua, los niños tenían un tono normal, un 31% presentó un habla normal. Y aquellos niños con tono alterado, un 71% presentaba habla normal. Por lo tanto, ahí los resultados van bastante en contra de las praxias no verbales. Por lo tanto, dicen que no existe relación entre el tono muscular y el habla. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, como les digo, las praxias bucolingofaciales, como les mencioné anteriormente, aumentarían o van directamente en relación con el tono muscular obtenido, no produciría ningún efecto. Lo mismo se ve con los labios. Un tono normal, un 30% presentaba habla normal. Y de los niños que tenían un tono alterado, ya, un 65% presentaba habla normal, ¿ya? Vieron, por lo tanto, que no presentaron cambios significativos en la inteligibilidad del habla contra el grupo que no se sometió a estimulación, y corroboraron que las praxias bucolingofaciales no producen un aumento en la inteligibilidad del habla. ¿Ya? Ahí está la bibliografía, les voy a dejar disponibles, chicos, los videos, y no olviden, por favor, anotar sus consultas para yo poder resolver sus dudas en la próxima clase. Que tengan un lindo día. Saludos.